Pax Rúsica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rúsica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы. Y ya entramos en Pax Rúsica de este 4 de junio del 2024. ¿Cómo avanza el año? Avanza más rápido que nosotros, me parece. Todo avanza más rápido que nosotros. Federico García Blaya, muy buenos días. Добрый день, здравствуйте, don Néstor Picone. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, acá estamos con 9 grados 3 décimas en Buenos Aires, algo nublado, pero un solcito lindo, una máxima de 14, así, un otoño apacible y tranquilo en esta ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Estamos acá en Radio Rebelde, en Pax Rúsica, en radiorebelde.ar y en las frecuencias de AM 740 y 1570. Y en el WhatsApp de la Rebelde, el 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96, Picone, y también hay redes de Pax Rúsica, a donde pueden meterse a comunicarse, a escribir, a preguntar, a ver el contenido que tienen en @Pax Rúsica en Twitter, @Pax Rúsica Iberoamérica, todo junto en Telegram, paxrusica@gmail.com, y también pueden buscar en Facebook como Pax Rúsica, que se escribe PAXRUSSIKA. Y ya podemos saludar, Pico, si usted me permite. Sí, pero le propongo que salude primero a quien está más lejos. Nos vamos a Mar del Plata. Eso. Entonces le decimos a Ana María Yarmoluk: Privet, добрый день, Ana María, ¿cómo estás? Privet, Mir, buenos días. Buenos días, acá hace un frío como siempre. Mar del Plata, que está cerca del mar, hace un fresco interesante. Como más o menos 2,5 grados. Fresco. Muy invernal. Bueno, prometen que va a subir un poquito la temperatura. Bueno, saludos a todos y nada, nos metemos de cabeza en el tema de hoy, ¿no? Sí. Que es la literatura, Pushkin. ¿Silvana anda por allá? Sí, Silvana, o viajó buenos de días. vuelta? Privet, Silvana. Нет, я здесь, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, как дела? Hola, todo el mundo, frío, pero bueno, no es Siberia, así que no lloren porque puede ser siempre peor. 20 grados bajo cero, por ejemplo, y ahí te pondrías tu gorro, Néstor, que te trajimos de Moscú. Sí, ya te dije que el otro día me lo estrené, y el verdulero, que no me había dicho nada, cuando fui esta semana sin sombrero, me dice: ¿y hoy no trae ningún gorro? Le digo: no hace tanto frío. Dice: era bueno ese gorro que trajo el otro día. Así que lo voy a volver a usar en cuanto esté en 5 o 4 grados, ahí me lo pongo. Bueno, dicen que va a ser esta semana un frío histórico. Bueno, siempre arremeten, ¿viste? Porque la situación social está tan terrible que, digo, ninguna temperatura nos va a poner en peores condiciones. Pero bueno, hoy vamos a abstraernos del mundo de la política un poquito, porque el día 6 de junio se va a cumplir 225 años del natalicio del más grande de la literatura rusa. Y por esa razón tenemos hoy dos invitados extranjeros los dos, y bien, tampoco son rusos, así que imagínate.
Uno vive acá en Buenos Aires. En la primera mitad del programa vamos a hablar con Gerard Hoffman, que es de un país que nosotros tenemos representación de la corona. Ah, claro. Es un viajero. Es un Gerard viajero. Hoffman. Hola, buen día, Gerard. ¿Cómo estás? Здравствуй, как дела? Все хорошо. Спасибо. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, él está en Buenos Aires, vive de aquí desde el año 2000 y es especialista en literatura rusa. Hoy lo invitamos porque vamos a hablar de un poeta que cambió no solo la literatura en Rusia, que es Alexander Sergeyevich Pushkin, sino que también cambió el idioma. Y de eso vamos a hablar. Y también fue un ser muy político para el momento. No se olviden. Bueno, ahora vamos a hablar con el especialista. Gerard, ¿cómo es eso de que Pushkin cambió tantas cosas? Ja, es interesante porque en realidad tiene un poco que ver que a partir, digamos, de 1700, digamos, que Rusia empezó una orientación hacia, digamos, el occidente y mucha más influencia, digamos, del occidente entró en el imperio ruso, digamos, que fue constituido de manera más estilo europeo y en realidad duró más o menos un siglo hasta que, digamos, apareció un nombre grande, indirectamente un nombre muy grande, que es Alexander Pushkin. Y realmente fue el base, digamos, de todo, casi toda la cultura rusa como lo conocemos ahora. Ajá, sí, bueno, tiene un paralelismo con el día de hoy, ¿no? Que es buscar lo nacional, buscar la identidad, buscar la soberanía. Ese es un paralelismo que hacemos con el día de hoy, con Pushkin, porque fue, como vos bien decís, después de un siglo de tratar de abrir la ventana a Europa y la invasión europea en el sentido cultural, él pone de pie otra vez a Rusia desde la literatura, desde el ser nacional, desde todo lo que ha escrito. Un hombre que murió muy joven en un duelo, vamos a contar eso después, pero que en sus pocos años hizo, creo que la mayor cantidad de obra literaria que a comparación de otros poetas, ¿no es cierto? Sí, aparte fue base de casi el teatro ruso, fue base de novela rusa, la poesía, realmente todos los géneros literarios modernos también más o menos tenía, digamos, su primer crecimiento, digamos, con la obra de él, porque él era un poeta muy multifacético, digamos, escribió en muchos géneros y directamente también fue primero. Hay algunos antecesores, pero nunca tenía el mismo, digamos, nivel que tenía él. Y todavía en este momento se lee. Lo interesante también es en la obra de Pushkin que se leía con facilidad. Mucha literatura del siglo XIX, incluso en el idioma español, es un lenguaje bastante diferente, pero lo de Pushkin es como fresco como el día de hoy. Y este es un gran logro, supongo. Sí, bueno. Yo le quería preguntar un poquito a Gerard. Ahí, espérame que ubicamos a la gente porque no todo el mundo conoce la historia de Pushkin. Nació el 6 de junio de 1799, por eso la celebración de los 225 y los 225 años de su nacimiento. Y murió el 10 de febrero, como después se va a contar, el 10 de febrero de 1837. Lo que quiero es que la gente se ubique los momentos revulsivos de transformación que tenía Europa y Latinoamérica y la aparición del debate sobre los Estados-nación. Hasta ahí eran los imperios, pero ahí comienza el debate de los Estados-nación. Por eso 1799, ubíquense, 1806 las invasiones inglesas, 1810 la Revolución de Mayo, digo, para que los oyentes se ubiquen. Tenés razón, el pleno tiempo napoleónico, como te gusta decir. No quise decir nada. Plena invasión napoleónica a todo el mundo. Sí, está bueno eso. Ana, vos querías preguntar algo a Gerard. Sí, yo quería saber de dónde es primero, de qué país viene. Eso en primer lugar. Y segundo, que cuente un poco de sí, porque si no, la gente escucha un acento y dice, ¿de dónde será? ¿De Mongolia? ¿De Rusia? ¿De dónde trajeron a esta persona? Que cuentes un poquito de vos, ¿cómo viniste acá a Buenos Aires?
Sí, el interesante es que la gente, por suerte, no detectan un acento alemán en mí, porque no soy alemán. Totalmente. Ah, Soy holandés, que es un país al lado, digamos, un país chiquitito. sí. Y yo estudié letras y lingüística rusa, digamos, en la Universidad de Amsterdam, por interés. En realidad no tengo mucho antecedente que con Rusia. Esto que era chico, eso me interesaba todo lo que era que ver con la cultura rusa, aparte de un abecedario diferente, lo desconocido. Siberia me interesaba mucho, digamos, el frío, toda la idea romántica, digamos, como era Rusia. Y me fui a estudiar ruso en la facultad y en 1997 tuve una beca para estudiar en Moscú, en el Instituto Pushkin, hablando de Pushkin. Hablando de Pushkin. Y ahí me encontré con una chica argentina que estudiaba ruso también ahí, Ajá. que estudiaba en la Casa de Rusia, en Sarku en este momento se llamaba. Sí. Y en realidad nos encontramos y tuvimos que hablar en ruso entre los dos porque ella no hablaba mucho inglés y yo no hablaba nada de español. Entonces nuestro idioma era ruso y lo mantuvimos más o menos 3 años hasta que yo aprendí español y lo cambiamos porque el ruso se convirtió a algo muy raro. Y desde 2000 ya uno de los dos tenía que ir a un lado si queríamos vivir juntos y yo decidí de radicarme en Argentina. Mira. Muy bien, bienvenido, Gerard. Ya, yo Un siempre romanticismo, estuve una orientado en historia Rusia, tan yo romántica como la época de Pushkin. Pues se puede decir, porque justamente fue un poco el año de 200 años de nacimiento de Pushkin. Claro. Estábamos en este año, estuvimos organizando un montón de actividades en Holanda, digamos, para festejar, digamos, el 200 años de Pushkin. Y ahora ya tenemos 25 años más adelante. Bueno, quiero decir un insert chiquitito, que Holanda fue un país, digamos, no puedo hablar de países hermanos, pero históricamente fue muy importante para Rusia porque Pedro el Grande, el que construyó San Petersburgo, tuvo como ejemplo, fue a Holanda y hizo muchas cosas que después San Petersburgo de alguna manera se convirtió en puerto gracias a todo lo que él, Pedro el Primero, Pedro el Grande, aprendió en Holanda y trajo muchos inmigrantes holandeses a Rusia de ese momento. Estamos hablando del siglo XVII, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy, muy grande la relación entre Holanda y Rusia, ¿no, Gerard? En ese sentido. Es más allá de lo que pasa hoy. Sí, es interesante. Yo viví un tiempito en Yekaterinburgo, en los Urales, y uno de los fundadores de Yekaterinburgo fue un holandés también, de Genenin. Claro. Era un alemán en servicio de Estado Holanda, pero era un holandés. Así que tampoco no esperaba esto allá. Mira. Pero sí, Holanda tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay mucha terminología marítimo en idioma ruso que son de origen holandés. Los direcciones de viento, por ejemplo, que usan kayut, que es una palabra holandés. Ah, mira. Y cartografía, las primeras mapas de Rusia, digamos, modernos, eran hechos por cartógrafos holandeses. Porque Pedro el Grande trajo un montón de ingenieros y gente, cartógrafos, científicos de Holanda. Claro Sí, que es verdad. Y hablando un poco, también teniendo relación con Pedro el Grande trajo y fue su asistente militar muchos años, el abuelo de Pushkin, que era etíope. Para que ustedes lo vean. Aníbal no era. Aníbal. Sí, cuenta un poco esa historia si sabes. Sí, trajo de Etiopía una persona de ahí, digamos, y fue a vivir en Rusia viviendo como ruso, y fue, digamos, un tatarabuelo, bisabuelo de Pushkin, y por este motivo Pushkin tenía un aspecto africano, digamos. Es verdad. Bueno, también hay que mencionar que el Imperio Ruso, esa era como la característica, que cada vez que tenía algún acuerdo o también cuando se llegaba al acuerdo de hacer como protección, el protectorado, por ejemplo, qué sé yo, en Ucrania o en Georgia,
inmediatamente y se integraban las personas así científicos o gente de la aristocracia, inmediatamente se ligaban y también se incorporaban al imperio. No es que avasallaban como en otros, digamos, en otras culturas que se invadía o se avasallaba y se liquidaba a toda la gente, sino que se incorporaba, eran gente que iban integrándose y se iban conformando o integrándose a la aristocracia. Bueno, es los militares, hay un cierto paralelo con Argentina en ese sentido en el siglo XIX también, que atrajeron muchos alemanes, holandeses también, que fueron a cultivar, digamos, Rusia, en particularmente el siglo XVIII, en la época de Ekaterina II. Sí. Por ejemplo, los volga alemanes vinieron en esa época, digamos, vivir en la zona de la Volgograd. Entonces, también había migrantes holandeses. Por ejemplo, en San Petersburgo se encuentra todavía la iglesia holandesa, que es una iglesia protestante. Igualmente, sí, los lazos entre Holanda y Rusia son todavía aún más antiguos. Incluso antes de Pedro Grande, Holanda tenía presencia comercial importante desde... Claro, como puerto, sí. Aparte venían las especias de ahí para Rusia. Cuando todavía Archangelsk era el puerto más principal, digamos, de Rusia. Claro. Me toqué visitar una vez Archangelsk, era interesante de ver. Es lindo, es lindo. Archangelsk. Volvemos a Pushkin un poco diciendo que, bueno, él fue... ¿Qué te interesa a vos de Pushkin? Esto me interesa saber. Vos como persona que te especializás en la literatura rusa en general, y particularmente en Pushkin, ¿qué te interesa a vos de este personaje tan interesante y tan activo y tan actual? Esa es la palabra. Porque es un gran poeta, eso creo que es lo más interesante, que es un gran poeta que todavía es un placer leerlo. Por ejemplo, hay pocos libros que se pueden leer y empiezo en la mitad del libro. Yevgeny Onegin puede leer cualquier parte, empiezo y sigo leyendo y veo que estoy leyendo gran parte del libro. Hay muy pocos poetas que me generan, digamos, esto, pero Pushkin lo hace con un lenguaje obviamente sencillo, no es sencillo, pero parece, y todavía muy, muy accesible. Otra cosa que de Pushkin que me gusta mucho, que tiene mucho sentido de humor, hay mucho humor. Negro. Humor negro. Humor negro, ¿por qué? Ya, es humor negro, pero bueno, es humor. sabe relativar, digamos, lo complicado de su vida que tenía ya, digamos, la relación corta que tenía vida bastante complicada, digamos, tuvo que vivir desterrado, digamos, en Moldovia un tiempo y lugares lejos en el Cáucaso también, Moscú. En su estancia, digamos, en Rusia, Mailovo me parece. Y a pesar de que escribió una obra fundamental, digamos, literatura rusa, no puedes leer ningún otro autor ruso o de alguna manera sentís algún eco de Pushkin. Lo raro no, se puede explicar, digamos, que en Rusia, por ejemplo, Pushkin es considerado como un gran autor y realmente uno de los más grandes, pero el exterior es relativamente menos conocido. Yo creo que en los últimos años hicieron mucho esfuerzo, su obra está cada vez más traducido e incluso obras menos conocidas de él, pero todavía está, digamos, más en la sombra de autores como Tolstoy o como Dostoyevsky. Yo creo que la razón principal de esto es porque Pushkin escribió muchos géneros relativamente a prosa, novelas, por ejemplo, una gran novela no escribió. Kapitanska Dodgka es novela, pero no es tan grande. Pero cortita, sí, no tiene tan... La hija de Capitán, yo tengo que decirlo en español, por supuesto. Sí, es verdad, la hija de Capitán. Sí, yo conozco los títulos más rusos, pero... Claro, pero escribió Poltava. Poltava es una ciudad de Ucrania ahora. Y fue una apertura mental impresionante porque es un poema político muy grande que le costó también mucho
mucho. Él tenía siempre problemas con el zar, que lo mandaba siempre al exilio, ¿no? Como dice Gerard. Y bueno, Poltava es una cuestión muy política que tiene mucha reverberación con hoy, con el día de hoy, ¿no es cierto? Ya, y lo llamativo es como universal era Pushkin, digamos, a pesar que en realidad nunca lo dejaron salir del país, nunca podría ir a hacer el gran viaje, digamos, que hacían muchos otros a Europa, en esta época jóvenes, cuando terminaron el liceo, el colegio, hacían el gran tour, viajaron a Europa, a Londres, a París, conocer la cultura europea, y él nunca tuvo, digamos, la suerte de poder hacer esto. Él trató, él pidió de poder hacer esto, pero nunca pudo ser. Y a pesar de todo esto, escribió una obra tan universal como cualquier otro. Creo que, en mi opinión, es un más grande poeta, por ejemplo, que Byron. Lord Byron es más como personaje interesante en la historia, pero en calidad la obra literaria, Pushkin es superior. Mira qué interesante. Yo creo que Pushkin es uno de los grandes poetas, digamos, a nivel universal, no solamente ruso, es principalmente ruso, pero es también relevante para mucha otra gente, digamos. Yo creo que para explicarle a la gente por qué es tan importante para la literatura y la lengua rusa Pushkin. Porque él empezó a hacer una lengua rusa ya más hablado, más cerca como habla la gente que anteriormente. Accesible. Antes escribieron en estilo ruso que tiene mucho que ver más como, digamos, el antiguo eslavo, digamos, el eslavo de la iglesia. Usaban formas gramaticales, palabras antiguados. Esta era la manera de escribir en la época anterior. El primero que cambió un poco esto era Karamzin, que me puso un montón de influencia del francés, pero en realidad Pushkin fue la persona que la perfeccionó. Y todavía se dice, digamos, que el sintaxis ruso quedó mucho de francés gracias a Pushkin. Porque Pushkin también, digamos, podría haber sido un excelente poeta escrito en francés, porque la lengua también era francés. Sí, también eso es importante, y también por el nacionalismo desde el punto de vista bueno de la palabra, ¿no? Que él tenía, eso se explicaba mucho en las cartas que él escribía a los contemporáneos, ¿no es cierto? Sí. Defendiendo, por más que sabemos que a él le costó mucho esto del exilio y todo eso, igual seguía defendiendo su patria, que era Rusia, y desde una forma poética muy interesante, ¿no es cierto? Ya, buscando una cosa propia que no está copiado, digamos, de otro lado. Eso es con que Pushkin seriamente empezó. Sus antecesores tomaron modelos europeos y quedaron un poco en digamos, copiarlos. Mucho más no hay excepciones, siempre hay obras que son afuera de esto. Karamzin es un gran autor también. Pero Pushkin realmente escribió una obra tan única, rusa, como no había antes, digamos. Y este fue un base de toda una discusión en la literatura rusa para buscar su propio camino. Y que generó, digamos, una gran literatura. Claro, después le preguntaron siempre le preguntaban a Tolstoy, a Dostoyevsky, a todos los grandes que supuestamente se conocen en el occidente, y ellos todos dicen, ¿en qué poeta te inspiraste? ¿En qué poeta fue tu mentor? Todo el mundo dice Pushkin, digamos, porque fue un poco esa, por más que son diferentes, todo, para ellos Pushkin siempre fue el fósforo que encendió el fogón. Está muy buena. Y otra cosa que te quería preguntar, que hablamos un poco ayer contigo, que me interesa mucho para otro programa que hagamos, que muchos músicos nacionales rusos tomaron la obra de Pushkin para hacer grandes óperas, grandes composiciones, Tchaikovsky, y todo. De eso hablamos en los últimos 4 minutos que tenés para... Es interesante, yo tengo en mi casa, tengo obras completas de Pushkin, en ruso tengo 10 tomos,
Y una vez Ajá. con un amigo fuimos a ver la parte de teatro y fuimos a ver qué ópera podríamos en cada obra de teatro identificar. Y vas a ver que casi todas las obras teatrales de Pushkin, incluso Egiptskie Noche o Las Noches de Egipto, existe una obra musical basada en esto, que es de Arensky, por ejemplo. Yevgeny Bueno, una Onegin, cosa es la muy- ópera más conocida quizás de Rusia. Boris Godunov, otra ópera grande, todo basado en textos La de dama de Pushkin. picas. Y otra cosa súper interesante en el mundo de la literatura, quiero decir esto, es lo de Mozart y Salieri, que en realidad salió un poco de él, de una pequeña obra que tenía Pushkin, que después también se Pequeñas convirtió en una tragedias. cosa musical. Y después Milos Forman hace la película de Mozart y Salieri basado en un libro que está basado en la obra de Pushkin, ¿o no? Y yo tengo un poco la sensación, la imagen que nosotros tenemos de Mozart, como el genio, como un genio extraterrestre, digamos. Me parece que tiene su base en Pushkin. Exacto. Milos Forman tiene mucha culpa en eso también, pero me parece que la idea como un genio que una semana antes empieza a escribir su ópera, digamos, nos hace mucho pensar en Pushkin. Y interesante es que Pushkin tuvo mucha discusión también sobre qué es un genio, de dónde sale un genio. En tuvo la discusión, por eso tenés esa genial obra Mozart y Salieri. Lo interesante igualmente es que la ópera basada en esto de Rimsky-Korsakov es completamente algo diferente. Claro, bueno, los autores lo toman y lo desarman. Otra cosa, ese tema es muy ruso en el arte en general, porque por ejemplo también Tarkovsky tomó ese tema, si bien no hizo ninguna cosa con Pushkin, digamos, el tema este que toca Pushkin en Mozart, qué es el genio y qué es ser genio y qué es ser popular y qué no, es también atraviesa todo el arte ruso desde el principio hasta el día de hoy, ¿no? Es un tema que es nacional casi, ¿no? ¿Qué es ser genio y qué es ser popular? Ya, y la relación entre genio y locura, por supuesto, también hay digamos, esta relación, cuando sos un genio y cuando estás loco, Eso es un tema, por ejemplo, con Dostoyevsky, después desarrolló mucho más. Sí, es verdad. Ahí venimos, por ejemplo, con la famosa imagen de Napoleón, que Napoleón también tenía su propia discusión, digamos, en la cultura rusa. Para algunos era algo positivo, otros menos. Entonces, Sí, se ríe Néstor porque siempre tenemos la discusión que para el mundo occidental Napoleón fue un superhéroe y para Rusia fue un padecimiento. Porque Rusia se quemó, la ciudad de Moscú se quemó por sus propios habitantes para que Napoleón no entrara en Moscú, ¿no es cierto? Ya. Este es un punto fundamental, digamos, que también, digamos, Pushkin inició, digamos, esa discusión. ¿Qué fue esto? Un Napoleón que entró en Rusia y qué significaba esto para nuestra cultura. Es una discusión después también muchos detalles, digamos, desarrollado por Tolstoy en Guerra y Paz. La Guerra y la Paz, sí. Y cómo ver eso, y Tolstoy usaba, digamos, también mucho gente contemporánea de Pushkin para saber más de esta época y también consecuentemente qué pasó en 1825 en el decabrista. Los decembristas, que eso es un tema que vamos a tocar también, que fue una decisión de digamos, militares jóvenes con ascendencia, digamos, aristocrática, que fueron desterrados a Siberia, ¿no? Por su movimiento político. Eso lo vamos a tocar en otro momento. Gerard, te agradecemos un montón la participación de hoy. ¿No tenés un poema, Gerard, por ahí de Pushkin a mano o no? No tengo, lamentablemente que no. Yo tampoco no soy muy de memorizar. No, pero por ahí tenías un libro, un apunte, algo. No, está bien. Ok. Te vamos a convocar para este programa que vamos a hacer sobre la música basada en la obra de Pushkin, la música nacional rusa, y te agradecemos muchísimo la participación.
Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y que tengas suerte acá en Argentina. Bueno, muchas que gracias. disfrutes para vivir. Y suerte tuvo, de entrada nomás. Sí. Tengo 2 hijos, uno se llama Boris, así que... Tengo nombres muy hijos. Sí, Boris. Bueno, Buenísimo. tenemos que ir a una Vamos tanda. entonces. Agradecemos a Gerard. Bárbaro. Un abrazo Hasta grande pronto, gracias, pasiva. por tu disposición. La verdad, hermoso. De juntar lo personal con la historia, con Pushkin y Rusia y Argentina. Un abrazo grande. Nos vamos a la tanda. Está bien. Твердят мне без конца. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на... Volvemos al aire de Radio Rebelde, acá con Pax Rusica en M740, 1570, radiorebelde.ar, y después pueden también escuchar los programas y las notas principales en YouTube, @Radio Rebelde M740, lo buscan por ahí. Por ahora no estamos transmitiendo en vivo en YouTube, pero sí después se suben los programas o las notas. 11 26 90 84 96. Néstor ya con casi 10 grados, 9.9 en la ciudad de Buenos Aires. 11 26 90 84 96 para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. WhatsApp. O sea, ¿cómo le dicen? WhatsApp. En Andalucía le dicen el WhatsApp. ¿Ah, sí? El WhatsApp. El WhatsApp. Silvana, vamos con Silvana, a ver. Ok, buenísimo, muy bueno a Gerard. Gerard también forma parte de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, que hemos tenido invitados a Omar Lobos, a Alejandro González, ¿se acuerdan? A Lescano, que se fue a Rusia al Festival de la Juventud. Hemos tenido muchos integrantes y bueno, y también está Gerard sumado a esa Sociedad Argentina Dostoyevsky, que tienen un montón de actividades. Después Federico va a decir algunas cosas de algunos anuncios parroquiales, pero tenemos a otra persona muy querida que es lingüista, es filólogo, ha estudiado en la Unión Soviética y es de Colombia. Tenemos como invitado a un especialista en Pushkin, Rubén Darío Flores Arcila. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Здравствуй, дорогой, как дела? Прекрасно, Silvana, приветствую вас. Я рад общаться с тобой. Estoy muy bien. Qué bueno de encontrarme aquí con ustedes, con Néstor, contigo, Silvana, que desde Moscú no nos veíamos y es un encanto hablar de poesía desde Bogotá, con Buenos Aires, con Argentina, en este mes soleado en Rusia, porque es el mes de Pushkin, como se decía y se sigue diciendo en Rusia, empleando una frase cuando él muere de un poeta contemporáneo, cuando Pushkin muere en el duelo. Pushkin, el sol de la poesía rusa. Pushkin, солнце русской поэзии. Ay, qué lindo suena, Rubén. Bueno, vos sos un especialista en Pushkin en Latinoamérica, has tenido muchos premios como traductor, como poeta mismo, viajás todos los años, fuiste de agregado cultural de la Embajada de Colombia en Rusia muchos años, estudiaste en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, pero bueno, se dice que sos un lumumbero, tenés un montón de historia. Pero bueno, me interesa decir, ¿cómo un latinoamericano se interesó por Pushkin y vos que lo amás tanto? Bueno, creo que el diccionario mío, cuando ya empecé a balbucear el idioma ruso, porque tú sabes que uno, si quiere aprender un idioma, debe amarlo con el corazón. Y entonces, ahora sí, lo balbuceas, como cuando empiezas a hablar la lengua materna. Claro. Y no tienes otro modo sino balbuceando, la verdad. Ese balbuceo para mí empezó
con la lectura de Eugenio Onegui. Yo me acuerdo muy bien, era invierno, teníamos las clases de idioma ruso y nos dieron una estrofa, Ya vas y Lyubil. Pero yo dije, ¿por qué no empiezo a continuar mi balbuceo, convirtiéndolo en una buena expresión en ruso, leyendo a Pushkin en ruso? Y me dediqué entonces a leer esa gran novela en verso que es Yevgeny Onegin, esa historia de un aristócrata, esa historia de mujeres tiernas en la provincia, esa historia sobre el otoño, esa historia sobre un duelo sangriento de un poeta ingenuo, esa historia sobre la misma Moscú, sobre San Petersburgo. Y eso me fascinó y me cautivó desde entonces. Qué bueno, Eugenio Onegin es una cosa por la cual pasamos todos los que estudiamos el idioma, ¿no es cierto? Algunos menos que otros, pero es tan increíble la actualidad que tiene esa obra, no solo esa de Pushkin, pero esa obra particularmente que tiene la parte romántica, la parte, digamos, de identidad, ¿no es cierto? Si me permites, Silvana y Néstor, y a la audiencia también, que saludo, la querida audiencia de los amigos de esta estación de radio, Radio Rebelde, un fragmento, uno de las estrofas de Eugenio Onegin, una estrofa donde está primero eso que después va a tomar con melancolía, esa comprensión, esa empatía hacia los seres cotidianos y corrientes. Eso está en Pushkin, en Eugenio Onegin. Es cuando Tatiana llega a Moscú, llega de la provincia, y esa mirada que envuelve con ternura a esas mujeres en sus nidos hogareños aparece con humor, un humor que tiene ironía, pero no tiene sangriento sarcasmo, como sería un humor más del siglo XXI, diríamos así. Entonces, si me permiten, leo. Sí. Y bueno, Néstor, así pues, por entre hogareños convites llevan y traen a Tania cada día a presentarle a abuelas y parientes su modorra disipada para la allegada venida de lejos. En cada casa hay un recibimiento y exclamaciones y pan y sal. ¿Cómo se creció Tatiana tanto hace ya? Y creo que yo fui tu madrina y yo te llevaba así de las manos y yo te jalaba las orejas y yo te nutría con chupé. Y en coro las abuelas reiteran, ¿cómo es que nuestros cambio alguno no se nota? En ellas todo es a la vieja usanza, lleva la tía, la princesa Elena, la misma de siempre copia de seda, sigue con sus polvos de arroz Luqueria Albovna, sigue con sus mentiras Lyubov Petrovna, Iván Petrovich igual de tonto, Iván Petrovich igual de avaro, tiene Pelagia Nikolaevna al amigo de siempre, Monsieur Fimussi, y el mismo gorro, y el mismo esposo, y socio él sigue de un club, y la misma esposa, y socio sigue de un club que no cambia, igual sigue de sordo y dócil, igual bebe y come como si fuera dócil. Increíble. Muy buena la descripción, Rubén. Sí, es mi traducción que he terminado de Yevgeny. Pero bueno, yo creo que sí. No, y ahí se nota en eso, en ese párrafo, en ese trozo, no sé cómo nombrarlo, de la poesía, todo lo que vos describías. Las estrofas, sí, 2 estrofas. Lo que vos describías del humor irónico, pero sin, como dijiste, el sangriento sarcasmo, digo, es irónico sin queriendo a los personajes, amando a los personajes, aún en sus diferencias y en sus críticas, porque es crítico por lo poco que escuché allí, ¿no? Hola. Néstor, yo creo que habló Silvana sobre la inteligencia de se entrecorta, Rubén. Se pierde. Espera. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, digo que la pregunta que hizo Silvana y que estuvieron conversando con Néstor y con el invitado
Gerald, esa pregunta, la actualidad de Pushkin, que nació en 1799 y murió en un duelo en 1838. Tiene que ver, yo creo, con esa capacidad de comprender las flaquezas, las debilidades humanas, la belleza del amor, y al mismo tiempo tener una gran rebeldía, una rebeldía del aristócrata de su tiempo, que tenía un sentido muy profundo de la independencia como individuo. Y eso se convierte también en un santo y seña político, porque él era cortesano, porque era aristócrata, pero también muy crítico del sexo. Es decir, un escritor crítico del estado político, de la situación política, no conformista, no tenía un alma servil frente al poder. Sí, me gusta, te dejé el duelo para vos, porque realmente ese duelo fue histórico, fue aparentemente por su esposa. Contá un poco todo eso, porque es romántico hasta incluso el cómo muere muy joven, con tanta obra escrita, muere muy joven de una forma muy, muy loca, fue casi una estupidez, pero bueno, mucha gente dice que fue espionaje, mucha gente dice que fue por la cuestión esta que tenía en contra de la autoridad, con el zar. Como dijimos con Gerard, casi siempre estuvo en el exilio porque andaba dando vueltas por Moldavia, por el Cáucaso, como muchos poetas, ¿no? Cuenta un poco eso, Rubén, que es tan importante, ¿no? Sí, Silvana, el carácter del duelo. El duelo en 1838, en enero, en una tarde helada, ocasionado por una trama novelesca. Sobre ese duelo se han escrito, yo creo que una docena de libros. Es fascinante Pushkin como personaje, él mismo como ser humano, por sus ancestros. Él tenía ancestros africanos y yo creo que esa capacidad de el ardor en el amor, ardor, fuego, pasión, y al mismo tiempo era un mestizo, ¿verdad? Porque tiene sus mestizajes. Rusia es un país muy mestizo, tiene sangre eslava, tiene sangre, ya lo dije, sangre de Etiopía, y eso hace de él un hombre singular, porque esa época es también la época por así decirlo, de reinvención del idioma ruso, que tiene en Pushkin a su mejor creador, porque él reúne, esto previo al tema del duelo, él reúne en su estilo literario, en su lenguaje, reúne el exquisito idioma francés de las cortes europeas, reúne el habla popular. Él era muy atento a cómo hablaban los cocheros, a cómo hablaban los campesinos, y esos giros, esas expresiones, ese picor, esa ají, digámoslo, picantez del idioma, de una palabra bien expresada, está en sus personajes, en su propio discurso. Pero al mismo tiempo es un hombre muy erudito, un hombre que leía en francés, en italiano y en inglés. Y esto hace de él un escritor joven que pasa por el cielo de la literatura de Rusia y de la literatura universal como una espléndida galaxia, una espléndida cometa que vuelve, ¿verdad? Y el duelo es parte también de esos atributos de Pushkin, esos atributos de un hombre que es entregado en su amor al servicio del arte, al servicio de la palabra y entregado al amor. Él era con su esposa, que era la beldad de los salones de San Petersburgo. Eran unos salones fastuosos. Ustedes que han estado allá, Silvana, Néstor, supongo, esos salones de los palacios de la capital sobre el río Nevá, San Petersburgo, con columnas dóricas de pórfido, con espejos inmensos, con pisos de madera, de comino rosado, de roble rosado, con grandes ventanales,
y esa particular fascinación por el color que tiene Rusia, y que viene de esos largos meses de invierno. Entonces, ese color en las cortinas, y bueno, ese sitio, ese nido de hidalgos, que son los palacios de San Petersburgo, eran también un nido de víboras, un nido de intrigas. Y hay una intriga muy importante, muy interesante, la han descrito mucho, y es el enamoramiento del embajador de los países, del hijo del embajador de los Países Bajos, Dantes. Dantes es otro espléndido prototipo del siglo XIX, de la clase aristocrática, intrigante, muy bien hablado, apuesto, enamoradizo, y que tenía una oscura y turbia relación con el embajador que lo había adoptado como su hijo. Dantes le coquetea porque en esos bailes de invierno, en que el zar reúne a la corte y despliega el brillo de sus ceremoniales, de sus rituales, con los cuales, que son parte del poder, ejercer poder con el esplendor del ritual. En esos salones hay muchas intrigas políticas por el puesto, intrigas por el ascenso, intrigas por el otorgamiento de bondades económicas del zar. Pushkin era el extraño, porque Pushkin era un hombre con un gran sentido del humor, era un erudito, pero al mismo tiempo no era un erudito con las manos untadas de polvos de archivos, a pesar de que él adoraba las crónicas. De ahí va a salir una gran novela que es la historia de Pugachov, la historia de un campesino que se subleva contra Ekaterina II. Volviendo a la corte y volviendo a las intrigas, allá aparece un mestizo de unos 60 de estatura que tiene una chispeante conversación, que es admirado por toda Rusia por sus versos. Uno de estos, lo cito: yo la amé, y ese amor tal vez está en mi alma todavía, quema mi pecho, pero confundirla más no quiero, que no le traiga pena este amor mío. Yo la amé sin esperanza, con locura, sin voz, por los celos consumido, la amé sin engaño, con ternura tanto que ojalá lo quiera Dios y que otro amor le tenga como el mío. Esos versos han fascinado a generaciones. Es increíble la diferencia que hay entre el español y el ruso, pero está hermoso Rubén, como los recita. Termino con el duelo. Entonces esos versos han hecho la fama de Pushkin. Y por supuesto las condesas, las muchachas de provincia, las damas de los salones, caen rendidas. Es una frase tal vez incorrecta hoy políticamente, caen rendidas al corazón de Pushkin. Voy a cambiar el otro sustantivo para que no me vayan a cuestionar. Caen rendidas al influjo de la inspiración de Pushkin. Bueno, entonces su mujer es una mujer hermosa, de ojos negros, muy elegante, una muchacha preciosa. Los retratos la pintan como una beldad. Y Natalia Goncharova también, pues ella le gusta disfrutar de su belleza y entra en una relación con Dantes. Hay una carta que le escriben a Pushkin. Algunos dicen que esa carta tenía el propósito de una conjura contra él, otros dicen que no, simplemente era la corte que tenía envidia y envidiaba su influencia, envidiaba sus libros. Era un escritor que vivía de sus libros. Eso es también original en él, porque es de los primeros escritores que mantiene una hermosa casa. Yo la conocí en San Petersburgo, una casa que él mismo la pagaba con su escritura. Entonces las envidias, pero también una conjura política, dicen algunos, porque fue tramada esa carta en la que lo convertía a él, el anónimo, en un cornudo. La carta empieza en francés diciendo: de la orden de los cornudos a uno de sus oficiales, que el oficial era Pushkin. Esa carta, esa mañana, después de uno de sus bailes de la corte, circula
por todas las casas de San Petersburgo. Hay cerca de 30 copias que llegan a todos los salones de San Petersburgo. Es decir, en una época en que el código de amor iba de la mano del código del duelo. Entonces Pushkin entra en ira, en iracundia, porque lo han dejado por el suelo, él que era el Don Juan. Hay una leyenda sobre la lista del Don Juan. Pushkin tenía una lista de todas las mujeres que él... Terrible lista. Exacto, la lista del Don Juan, la lista de Pushkin. Entonces él que tenía la fama del seductor, pues eso era un guante lanzado a su cara. Y esto lleva entonces a que él responda y de manera furiosa pidiendo un duelo con el hijo a quien ya antes describí, que era un francés que venía huyendo de los cambios políticos que habían ocurrido en la Francia post-revolucionaria, donde fue expulsada buena parte de la aristocracia que cayó con la Revolución Francesa. Entonces Pushkin exige un duelo, pero hay un gran problema porque primero es un oficial de la corte, y en la corte está prohibido bajo pena de muerte o bajo expulsión o grandes multas los duelos, y al mismo tiempo es el hijo adoptivo del embajador de los Países Bajos, lo que significaría, por transgreder las reglas a las que ya me he referido sobre el duelo, significaría que el embajador debe ser expulsado de Rusia. El duelo ocurre como ya lo dije, en una tarde de invierno. Ahí en los 100 pasos a una barrera, se dan 100 pasos de la barrera a un punto. Es una pistola con una sola bala. Las suertes se hacen, tiene padrinos que acompañan a los duelantes, que van a servir de testigos. Eso ocurre de una manera secreta, clandestina. Entonces echan las suertes. La suerte para hacer el primer tiro le corresponde a Pushkin. Pushkin hace ese primer pistoletazo, pero falla. Sigue entonces Dantes, 37 años, 38, 37 y medio tiene Pushkin. Dantes tiene otro tanto, 34, 35. Son muy jóvenes, se le corresponde el turno porque perdió el tiro, falló en el tiro Pushkin, y Dantes hace el pistoletazo. Suena estruendosa, eso lo describen, hubo muchos testigos, y la bala le da en la cadera a Pushkin. Resumiendo, durante 2 días Pushkin está en agonía porque en aquella época no había sedantes, no había las medicinas que conocemos hoy. Es decir, es una muerte muy dolorosa, una agonía sangrienta. La casa que rodea a Pushkin, donde él está muriendo, se rodea de una multitud. Y ahí comienza la leyenda de Pushkin. Claro. Qué increíble, Rubén, cómo lo contás. Me encanta hablar contigo porque tenés una pasión para hablar de Pushkin, que todos nos trasladamos a esa época. ¿Sabés qué me gustaría? Yo quería decir, yo quería decir que bueno, que él un poco se ganó ese final, porque claro, él escribía mucho los famosos epigramas, ¿no? Donde insultaba a toda clase de personas, especialmente altos oficiales. Entonces, bueno, que no es casual que hayan pergeniado esta especie de confabulación para el duelo, ¿no? Sí, pero no me cierres la película, yo me quedo con el relato colombiano, porque es un final abierto, la historia está abierta, puede haber sido por política como por amor. La verdad que el relato fue hermoso. Nosotros le damos mucha importancia a la poesía en nuestro programa. De hecho, hoy tenemos un programa dedicado a Norita Cortiñas, que vienen 2 poetas al otro programa que sigue después. Así que es buenísimo lo que hiciste, Rubén Darío. Vos sos un poeta en la forma del relato.
Así que te lo agradecemos. Ya nos van quedando pocos minutos. Tengo un mensaje acá que mandó Nela. Soy Nela, ¿cómo están, amigos? Dice, qué lindo programa sobre ese genio. Evgeny Onegin creo que la leí unas 3 veces, pero La Dama de Picas me subyugó. Esa obra sobre vicios humanos, su codicia, y tiene esa parte sobrenatural que atrapa. Enormes saludos. Un saludo para Nela, que mandó este mensaje. Gracias, Nela, muchas gracias. ¿Sabés qué? Te quiero despedir, Rubén, pero a ver si podés. Es un pedido que yo te hago, una poesía que en ruso, que le gustaba mucho a mi madre, que es Uznik. Es cortita, yo sé que si podés leerla, porque me encanta esa poesía, y sé que la vas a leer perfectamente. Si no, te doy pie para otra cortita para terminar el programa. Bueno, sí, si tengo 2 minutos, no lo tengo acá porque había hecho la selección y me tomó más tiempo. Si tengo 2 minutos, 2 minutos tengo. Sí. Bueno, цветок засохший безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя, где цвел, когда, какой весной, и долго ли цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукою, florecilla que seca sin aroma, entre hojas sola olvidada se esfuma. Un ensueño creaste hoy extraño y colmó mi alma con sonidos de antaño. En cuál primavera brotó su color, la tomó quién vio su vigor, qué lejanas manos ayer la rozaron y cuáles palabras allí musitaron, o estuvo en la cita cuando ambos se besaron, o fue de un adiós ella en ese camino, la única huella, tal vez de las horas de algún caminante. Y yo me pregunto, ¿se amarán como antes? ¿Qué fue del destino de aquel paseante? O como la flor seca, ya se habrá ajado el tiempo, también los habrá derrotado. 1828, 2024. Hermoso. Gracias, Rubén. Hermoso, y nada, te despedimos y quiero decir algo porque teníamos plan para decirle a toda la gente cuáles son las actividades acá en Argentina de Pushkin en esta semana. No sé si tenemos un poquito de tiempo, Federico. Y por lo menos el de acá, de Buenos Aires. A ver, para que lo busco acá en el de... Gracias, Rubén. Bueno, Silvana, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y hermoso. Y la entonación y todo es hermoso. Podíamos ver todas esas imágenes y sentir ese picor que decía vos por ahí. Te vamos a volver a invitar, Rubén, para otras. Queridos camaradas, amigos Tavares de Argentina hermosa, Argentina que llevamos aquí en nuestro corazón, en Colombia, solidarios con ustedes, con la resistencia. Entonces, hasta pronto, Silvana, Néstor y Ana María. Gracias por esta operación poética. Sí, señor. Hasta la próxima, Rubén Darío. La Casa Rusa en Buenos Aires invita a una charla literaria, entonces, homenaje a Alexander Pushkin con motivo del aniversario del natalicio del poeta, dramaturgo y novelista ruso, considerado el padre de la literatura rusa moderna. Estará a cargo de los traductores y especialistas argentinos de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, Alejandro González, Omar Lobos, Eugenio López Arriazu. Va a ser en la sala Raúl González Tuñón, piso 1 del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543. Entrada libre y gratuita acá en la Ciudad de Buenos Aires, el 4 de junio, hoy, a las 19 horas. Muy bien. Excelente. Bueno. Le dimos un poco la soltura al alma hoy, por favor. Hermoso. No, pero sí, nosotros disfrutamos mucho porque tenemos un programa, una media hora todas las semanas, que se llama Crónicas Poéticas. Y inventado el programa por José Musni, que ya debe estar por entrar al Zoom, si es que no entró. Y él invitado durante un día hicimos un mini recital de 1 hora con poetas colombianos, mexicanos, cubanos, brasileños. Es hermoso, así que nosotros disfrutamos de la poesía y yo creo que los oyentes también, porque la poesía tiene esa posibilidad de hablar de la realidad actual o pasada, pero con la ambigüedad suficiente, con la ambivalencia suficiente para que uno interprete y se lleve en el corazón lo que quiere sentir. Cerramos acá, Paz Rúsica. Ana María, gracias.
Das vidania. El jueves tenemos una sorpresa, así que Bueno, muy bien. das vidanie. Das vidania. Hasta el jueves, Cepaz Rúsicas. Hasta el jueves. Gracias. Здравствуйте, мальчики,